Sí amigos, ha llegado ese otro momento del año en el que repasaremos los estrenos de la temporada, esta vez la de otoño. Como siempre, recuerden que esta no es una guía completa con todos los estrenos, sino una recopilación de los, a nuestro parecer, más relevantes. Así que si están esperando el estreno de un anime que no mencionamos en la lista, recuerden dejar toda la información en los comentarios para que nosotros y el resto de suscriptores del canal podamos estar al tanto de que otras grandes series estarán disponibles. Así que sin más, comencemos. El mes de octubre comenzará con muy buen pie, junto a la nueva adaptación de Higurashi no Naku Koroni, que funcionará como una extensión en forma de remake de la grotesca franquicia. Quizás sea ahora para que casi 10 años después volvamos a ver un poco sobre la maldición de Oyashiro-sama, la cual está relacionada con el asesinato de una persona y la desaparición de otra, que se cumple todos los años en la tranquila villa de Hinamizawa. Es así como Keiichi Maebara y su grupo de amigos se ven envueltos una y otra vez en la maldición. Cada caso nos lleva a un final distinto que, como podrán imaginar, tendrá que ver con la muerte de algunos de los miembros del grupo. Todavía no tenemos muy claro si es por sus imágenes raras, sus aparentemente buenas escenas de acción o nuestros gustos a la hora de juzgar animes por sus trailers. Pero de lo que sí estamos seguros es que Jujutsu Kaisen llegará para darnos una buena dosis paranormal. Pero, ¿de qué se trata? Yuji Itadori es un estudiante de secundaria con habilidades físicas extraordinarias, pero no tiene ningún interés en los deportes y prefiere apuntarse al club de ocultismo de la escuela con tal de no esforzarse en nada que no sea estrictamente necesario. Sin embargo, tras la aparición de un espíritu maligno en su escuela, la cosa se pone seria dentro del club y su vida dará un completo cambio para poder salvar la vida de sus amigos. Sin duda, es de los animes más esperados y una de las obras de la Weekly Shonen Jump más populares de estos últimos tiempos. Además, se viene el estreno de la tercera temporada de Danmachi, donde continuaremos las aventuras de nuestro guerrero mediocre favorito y su diosa Loli. Y para agregarle algo de tragedia a la temporada, ese mismo día se estrena Tonikaku Kawaii. En esta serie seguiremos a Nasa, un simp promedio que se enamora de una chica llamada Tsukasa. Sin embargo, después de juntar el valor para declarársele, ella le responde que solo saldrá con él si ellos se casan. Dicho y hecho, terminan juntos y nosotros iremos viendo su peculiar vida de recién casados. Por su parte, la espera ha sido larga, tal vez incluso angustiosa para algunos, pero los Cuervos Negros alzarán sus alas nuevamente este mismo año con la segunda tanda de episodios de Haikyuu to the Top, cuando el partido comenzará el próximo 2 de octubre. Estudio Colorido dejará su huella esta temporada con la adaptación de Burn the Witch, un spin-off directo de la franquicia de Bleach. Dentro de la poca información que tenemos, se sabe que la película se desarrolla en el mismo universo de Bleach, aunque en esta ocasión la historia se centra en dos brujas, Noel Nihashi y Nini Spangle, quienes trabajan para la rama occidental de la Sociedad de Almas. Recordemos que, según muchos, esta película servirá como preparación para el regreso del anime de Bleach, el cual, si no morimos de aquí a esa fecha, volverá a la acción en algún momento del 2021. Hablando de grandes franquicias, este año seguiremos ampliando el universo de Inuyasha con su nueva adaptación. Se trata de Inuyasha Hanyo no Yashahime, cuya historia tendrá como protagonistas a las hijas de Inuyasha y su hermano Sesshomaru. Se nos transportará al Japón feudal, donde los gemelos mitad demonio Towa y Setsuna se separan durante un incendio forestal, mientras busca desesperadamente a su hermano menor Towa, deambula por un túnel misterioso que la envía al Japón actual, donde es encontrada y criada por el hermano menor de Aome. 10 años después, el túnel que conecta las dos épocas se volvió a abrir, lo que permitió que Towa se reuniera con Setsuna, quien ahora es un Demon Slayer que trabaja para Kohaku. Junto a Moroha, la hija de Inuyasha y Kagome, las tres jóvenes viajan entre las dos épocas en una aventura para recuperar su pasado perdido.
Casi 30 años después, veremos el regreso de una de las franquicias más características de nuestra infancia con Dragon Quest Dai no Daibouken, que en Latinoamérica se llamaba Las Aventuras de Fly. Como todo shonen que se respete, en este anime seguiremos a Fly, un niño cuyo principal objetivo en la vida es ser como los valientes guerreros que derrotaron al gran rey del mal decenas de años atrás. Al día siguiente, y con la gracia de un huevo hervido sin sal, contaremos con Kamitachi ni Hirowareta Otoko. En este caso seguiremos a Ryoma Takebayashi, un empresario japonés de mediana edad que, después de morir de forma repentina, termina reencarnado en un mundo lleno de magia, criaturas fantásticas y espadas. Lo curioso, termina en el cuerpo de un niño. El toque especial decide dedicar su vida a los slimes, ya menos adivinos, pero todo indica que representará un respiro mediocre pero agradable a la programación. Además, a la categoría de morritas chinas que hacen cosas, agregamos Iwakakeru Sport Climbing Girls, la serie de morritas chinas en un club de escalada. Al día siguiente se estrenará la tercera temporada de Golden Kamuy, de la cual honestamente sí esperamos bastante, sobre todo para ver si podrá abarcar el restante de los hechos acontecidos en el manga o si al menos podremos seguir avanzando a un buen ritmo. Esta serie nos lleva al año 1904, en el que seguiremos a un superviviente de guerra apodado como el Inmortal, en su búsqueda de oro para ayudar económicamente a la familia de uno de sus mejores amigos caído en batalla. Suena fácil, pero ese será un camino lleno de pistas, lucha y hasta venganza. Seguimos con Noblesse, la nueva producción de Crunchyroll y Webtoon. Después de dormir por un periodo de 820 años, Noblesse, un noble de pura sangre y protector del resto de nobles, despierta en un mundo modernizado al cual tendrá que adaptarse mientras asiste a las cotidianas clases del Instituto Jiran. Sin embargo, la Unión, una sociedad secreta que planea conquistar el mundo, comienza a enviar humanos modificados que poco a poco se infiltran en la vida de Rizal, ese es su nombre por cierto, obligándolo a usar sus poderes para proteger a sus compañeros y ofrecernos una serie de acción interesante. Pero si de series prometedoras se trata, apostaremos algunos bolívares fuertes por Ikebukuro Westgate Park, donde seguiremos a Makoto Majima, el hijo de un vendedor local de fruta. A pesar de ser un chico ordinario, todos en el barrio lo conocen como el bombero de Ikebukuro, ya que pasa sus días ayudando a los habitantes de la zona a resolver toda clase de incidentes. Sin embargo, las cosas comienzan a salirse de control cuando se termina involucrando con las bandas callejeras locales. Continuamos con Kimi to Boku no Saigo no Senjou Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen. Una serie que, para ponerlo fácil, es como Romeo y Julieta, pero entre una nación de aburridos tecnológicos y un reino de chicas mágicas. Y, como no, la temporada también tendrá su dosis de Yuri con Adachi to Shimamura, la, no tan original, historia de dos amigas cuya relación comienza a cambiar cuando una descubra los sentimientos que tiene por la otra. Sentimientos no tan particularmente amistosos, si entienden a qué nos referimos, ¿verdad? Quizás ya se dieron cuenta o quizás no, pero por aquí somos fanáticos del estudio MAPPA. Es por eso que inevitablemente tenemos que mencionar su nuevo proyecto original, Taisou Samurai, un anime que nos trasladará al año 2002 junto a un equipo de gimnastas masculinos japonés y su entrenador. Una historia que va a indagar entre los deseos y posibilidades de los miembros del equipo, pues uno de ellos quizá no pueda volver a competir jamás. Luego iremos directo a la Gran Bretaña del siglo XIX con Yukoku no Moriarty, una serie que narrará los pasos de James Moriarty, el famoso antagonista de Sherlock Holmes, desde su temprana vida internado en un orfanato hasta su ascenso como asesor del crimen. Seguiremos la mente pensante tras infinidad de crímenes perfectos y el propósito de hacer justicia limpiando las calles británicas de toda la basura provocada por el sistema de clases inglés. El
mes de octubre también llegará acompañado por las travesuras de los sextillizos más famosos de todo Japón en la tercera temporada de Osomatsu-san, una serie en la que, si no te agrada uno de los protagonistas, todavía tienes 5 opciones más para elegir. Apostaremos a cualquiera de nuestros redactores a que al menos un 50% de ustedes está tan emocionados como nosotros por el siguiente estreno. ¿Saben a cuál nos referimos? La primera pista es Tren y la segunda pista es la película de Kimetsu no Yaiba, la cual, por si son nuevos en este mundito, adaptará el conocido arco del tren infinito del manga, es decir, que en la historia esta comienza justo en el final de la primera temporada de la serie y funcionará como una continuación directa de la misma. Así que si les gustó la primera temporada y quieren seguir viendo más, no se pueden perder esta película. A finales de mes se estrenará Dounika Naruhibi, una película con varios relatos que ofrecen una mirada refrescante y humorística de las relaciones íntimas entre jóvenes de Japón. Continuamos con Yosei Totora to Sakana Tachi. La historia de esta nueva película del estudio Bones se centra en la relación que se desarrolla entre Tsuneo y Yosei cuando sus caminos se juntan por una serie de eventos completamente ordinarios. Tsuneo es un estudiante universitario que poco tiene de especial y Yosei es una joven que rara vez ha salido sola de la casa porque no puede caminar. Veremos qué le deparará a este par. Justo como mencionamos en el video de los animes más esperados del año, todavía existen muchas dudas sobre si esta serie llegará o no en octubre. Nos referimos a la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Desde finales del año pasado veníamos mentalizados con que el estreno se daría este otoño. Sin embargo, con toda la trama del coronavirus Kun llena de giros argumentales loquísimos, no nos queremos arriesgar a parecer demasiado optimistas. Posiblemente se estrenará en octubre. Como siempre, terminamos el video invitándolos a comentar qué otra serie debería ser parte de esta lista y si tienen información extra sobre cualquiera de los animes que mencionamos anteriormente, tengan piedad de nuestras almas y hagan la observación para que todos podamos estar actualizados abajo en los comentarios. Sin más, yo soy Dar, me despido y nos vemos.